Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a verla en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a estar comentándola, compartiéndola con otras personas. Y vamos a leerla, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice, amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es una palabra hermosa como toda la palabra. Es una porción bíblica hermosa. Y nos dice Dios que somos bienaventurados cuando nosotros soportamos la tentación. Dice, bienaventurado el varón, pero también bienaventurada la mujer que soporta la tentación. ¿Sí? Por lo general, las personas que están en el mundo no saben lo que es soportar la tentación. Por lo general, no se hacen problema, porque piensan que no le tienen que rendir cuenta a nadie. Pero los que estamos en el camino del Señor, le tenemos que rendir cuenta a Dios por cada una de las cosas que hacemos. Y Dios está diciendo, bueno, bendito el varón que soporta la tentación. Bendito. Esto quiere decir que, así como somos benditos, cuando soportamos la tentación, también está lo contrario. Maldito el que no la soporta. Porque no hay bendición cayendo en pecado. Hay personas que cometen pecado y es lo mismo. Están en la droga, en el alcohol, en la fornicación y el adulterio. Y les da lo mismo, porque sienten que no tienen que darle cuenta a nadie. Pero nosotros los que hemos recibido a Cristo, tenemos que darle cuenta a Dios por todo lo que hacemos y por todo lo que no hacemos. En esto hay una gran bendición. Hay muchas personas que quieren ser prosperadas, pero no pueden ser las personas prosperadas en pecado. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Y está hablando de la corona para cada uno de aquellos que han recibido a Cristo y a la hora de ir a la presencia de Dios, poder tener esa corona, ¿sí? Esa corona de vida. Y no es cualquier corona, es una corona de vida eterna. Las personas en el mundo se preparan, trabajan para obtener una corona, ya sea en una carrera de autos, una carrera de caballos. En muchas clases de carrera esperan una corona. Una corona que con el tiempo se va a secar y no va a servir para nada. Ahora, los que estamos en el Señor, estamos luchando, estamos resistiendo la prueba para que Dios nos dé la corona de vida que nos ha prometido. Pero no es cualquier corona de vida, sino una corona de vida eterna, eterna con Dios. Una corona que nos va a hacer permanecer una eternidad con Dios. Nosotros como seres humanos, siempre limitados, siempre con dificultades y problemas, siempre que pensamos, no podemos pensar exactamente en la eternidad. No meditamos en la eternidad. Sabemos que vamos a tener vida eterna, pero no meditamos en la eternidad, en algo para siempre, porque siempre estamos limitados. Hasta en el tiempo de vida estamos limitados. Pero cuando ya vayamos a la presencia de Dios, vamos a tener tiempo ilimitado, para siempre, una eternidad. Y bueno, nosotros tenemos que vivir y trabajar para esa corona, para que Dios pueda darnos esa corona. Dice, cuando alguno es tentado, ¿sí? Fíjese bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque a veces las personas dicen, bueno, es que Dios me ha puesto una tentación, o Dios me ha puesto esto, o Dios me ha puesto el otro. Y no es Dios el que está poniéndonos una tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? O sea, Dios no nos va a hacer cosas malas para nosotros. Sí, podemos pasar pruebas, dificultades, permitidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual, que es eso lo más importante en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. O sea que a través de nuestro camino, en el camino de Cristo, todo el tiempo estamos siendo tentados por una u otra causa. Siempre estamos siendo tentados. Ahora, no diga que es de parte de Dios. Esto es lo que dice la palabra. No le eche la culpa a Dios por lo que hace. ¿Sí? Dice porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Él
no está tentando a las personas, no lo está haciendo. Permite pruebas, pero no está tentando a nadie. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 14. Sino, dice, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Si no dice que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y cuando habla de concupiscencia, está hablando de los deseos carnales que nosotros tenemos. ¿Sí? Cada persona tiene un deseo carnal, la cual está fuera de la voluntad de Dios. Deseos de la carne, ¿sí? Cuando vivimos en la carne, es camino del infierno. Cuando vivimos en el Espíritu, es camino al reino de los cielos. Entonces, cuando comenzamos a tener deseos grandes en nuestra vida, tremendos deseos, como lo sufren las personas que sufren el alcoholismo, que viven en el alcoholismo, que están haciendo daño en el alcoholismo. Es un espíritu que toma a la persona y un deseo carnal, ¿sí? Un deseo carnal, donde las personas se están entregando al deseo que está dentro de su corazón. Y bueno, algunos son seducidos y tentados por el alcohol y la destrucción que produce tanto en su ser como en las familias. O aquel que está en las drogas, que se deja llevar por ese deseo carnal, esa concupiscencia que hay dentro, que está trabajando en el deseo de las drogas, que trae destrucción también a las vidas y a las vidas de la familia. Todo eso no se produce en Dios, sino que se produce en nuestros cuerpos. Y eso cuando comienza a trabajar de tal forma que nos seduce a cometer pecado, todo el tiempo cometiendo pecado. Ahora, entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Sí? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que cuando la persona es tentada todo el tiempo, ¿sí? Y fíjense que las personas piensan que ser tentado es malo. No, no es malo, porque el Señor también fue tentado. Pero el Señor fue tentado, pero sin pecado. Ahora, la tentación va trabajando en nuestras vidas, va trabajando en las vidas de las personas, y va haciendo cada vez un peso más grande en la vida espiritual de una persona, y esa tentación, cuando cae la persona, ya está en pecado. ¿Sí? Ya está en pecado. Ahora, fíjense lo que dice. Cuando ese pecado, después que ha sido tentado y se consuma el pecado,
ya eso da luz a la muerte. O sea, que la persona el pecado lo separa a la persona de Dios. Muchas personas quieren vivir en la iglesia todo el tiempo, quieren estar en la iglesia, quieren compartir con los hermanos, pero no pueden soportar las tentaciones. Siempre tienen la dificultad de que están un tiempo en la iglesia, o un día o 2 días, pero no pueden permanecer, porque el pecado es tan grande que van cometiendo y que va produciendo peso, de tal forma que los aleja de la iglesia. Y la gente le gusta después cometer más el pecado que resistirse a la tentación, ¿sí? Le gusta más el pecado. Y ya después se deja ir y se deja ir de tal forma que va en camino de muerte. Y la gente piensa, bueno, pero es que yo sigo cometiendo pecado y sigo vivo. Pero cuando habla la palabra, no habla de muerte física, sino que tanto convivir con el pecado hace que la persona muera espiritualmente. Al morir espiritualmente, bueno, se pierde la corona de vida que dice acá que Dios ha prometido a los que le aman. Las personas pierden esa corona de vida eterna. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que consiguen las personas? Si se llegan a morir cometiendo pecados, se van al infierno. A las personas no les gustan que le hablen del infierno. En muchos lugares no quieren que se hable de la venida de Cristo, no quieren que se hable del pecado, quieren que hablen los predicadores cosas livianitas para que las personas no se asusten. Pero si uno ha sido llamado por Dios a predicar la palabra, no es para, como dicen comúnmente, sobar el lomo a las personas o hablarles cosas bonitas al oído que les suenen bien, sino que hay que decir a las personas que el pecado da a luz la muerte, da a luz a quedar muertos espiritualmente, aunque físicamente las personas sigan caminando, sigan viviendo, pero ya viven separados de Dios. Y creo que sucede, muchas personas cuando están en apuros, están en problemas, en dificultades, se acercan a Dios. Principalmente las personas cuando tienen en problemas sus hijos o sus seres queridos, una enfermedad grave, una enfermedad que va para muerte. Entonces las personas se acercan a Dios. Porque hay algo fuerte que los hace que se acerquen a Dios y se arrodillen ante Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Después que logran las cosas que quieren, que Dios les concede los milagros, las personas se alejan de Dios y de la iglesia. Y nosotros hemos sido llamados para vivir, para congregarnos en la iglesia, para compartir la palabra, para aprender sobre las cosas de Dios. Para eso hemos sido llamados, ¿sí? Y mientras más permanezca en Dios, y mientras más permanezca en su palabra, usted va a ejercitarse en las cosas del Señor y le va a ser más fácil vivir sin pecar todo el tiempo, ¿sí?
Uno se puede resistir al pecado, ¿sí? Uno se puede resistir. Tratar de no hacerlo. Pedirle a Dios que le dé fuerza, que le dé sabiduría para no caer en pecado y morir espiritualmente. Así que dice la palabra, amados hermanos míos, no erréis. O sea que siempre estamos a punto de errar, de equivocarnos, de tomar un camino que no corresponde al que es cristiano, al que ha dicho que ha recibido a Cristo, al que dice que ser del pueblo de Dios. Dice, no erréis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sí? O sea que todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. O sea que nosotros hemos recibido la salvación. No tuvimos que trabajar por la salvación. Tuvimos que tener fe en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tuvimos que tener fe en que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de pecado y al creer en el sacrificio de Jesucristo nos da entrada a la gracia en la cual hoy vivimos, lo que hemos recibido a Cristo, vivimos en la gracia. Y esa gracia nos permite tener acceso a Dios. ¿Sí? Una puerta abierta a Dios a través de Jesucristo. Entonces, hemos recibido la salvación por fe. Y por eso entramos a la gracia. Hay algunos que dicen, bueno, una fe sin obras es una fe muerta. Pero no es que por las obras nos vamos a salvar. Por la fe vamos a entrar a la gracia y vamos a ser salvos. Y media vez ya estemos en la gracia, debemos tener obras por la fe que profesamos. ¿Sí? Debemos tener fe. ¿Sí? Y hablar de la fe y tener obras por esa fe que demuestren que realmente hemos recibido a Jesucristo. Obras que tienen que ver con los premios que Dios va a dar. Porque dice que Dios tiene un galardón, ¿sí? Para nosotros. Pero ese es un premio por lo que hagamos en el camino de Cristo. La causa que le haya puesto a cada uno en su corazón es un motivo de trabajo en la obra del Señor. Entonces, usted recibió a Cristo por la fe, no puede pagar por eso, sino que es por fe la entrada a la gracia, pero media vez entró a la gracia, debe haber obras de la fe que dice que tiene. Yo me he enterado hace poco de las cosas que está haciendo una hermana en misiones. Y es un trabajo fabuloso. Yo sé, porque los conocí bien, ellos salieron de acá de Mendoza y dejaron todo. Y ellos están allí en misiones, se puede decir, cerca de las selvas, predicándole a las personas, a los niños, allí en ese lugar.
dándole de comer, dándole alimentos. Allí podemos ver que es una fe verdadera y con obras, porque hay que estar en esos lugares donde se puede decir que casi están a la intemperie. Y allí reciben un plato de comida, reciben cosas que nuestra hermana les da, y su esposo, y sus familiares, a toda esa gente que lo necesita. Allí hay una obra por la fe que tienen. Entonces, cada uno tiene que tener obras, si realmente dice que ha recibido a Cristo. Dice, toda buena dádiva, todo regalo viene de lo alto. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Cuando habla del Padre de las luces, está hablando del Padre celestial, no las obras del enemigo, no del Padre de las tinieblas, sino que viene del Padre celestial, que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos por Padre, ¿sí? El Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación, ¿sí? Ni sombra de variación. Dice, Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí? O sea que a través de la palabra nos hizo nacer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecado, muertos para entrar al reino de los cielos. Pero Él vino y nos habló a través del Espíritu Santo, nos hizo buscar a Cristo, y al recibirlo a Cristo en nuestra vida, nos hizo nacer. Pero nacer espiritualmente, para vida eterna, ¿sí? Para vivir para siempre con el Señor. Así que, dice, Él de su voluntad. No es que lo inventamos nosotros la salvación, sino es una dádiva, un regalo de Dios. Dice, para los que le aman, ¿sí? Y dice, por la palabra de verdad. Cuando conocemos la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Por eso dice el Señor, yo soy la verdad, dice Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por esa palabra nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Y dice, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos los primeros de su creación. ¿Sí? Así que, hermanos y hermanas que están escuchando, reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y de allí en adelante, ¿sí? Comiencen a trabajar para el Señor, a vivir para Dios conforme a su voluntad, conforme a Él quiere que vivamos, ¿sí? Que seamos hijos amados de Dios, ¿sí? Bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, ¿sí?